uso de dispositivos digitales se relaciona con hábitos de chequeo compulsivo, estrés y adicción, tanto para nosotros los adultos como para los niños. Se ha demostrado que a menor edad es mayor la propensión a desarrollar una adicción a este tipo de dispositivos. Es por eso que en Acción Educar realizamos un estudio que investiga los posibles impactos que puede generar el consumo y el consumo en exceso de dispositivos digitales, tales como la televisión, videojuegos, celulares con acceso a redes sociales, etc., en los niños. Por eso tenemos invitado hoy día a Soledad Garcés, de la Fundación para la Convivencia Digital, y vamos a desarrollar este conversatorio sobre el tema. Sole, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Queríamos partir por los posibles efectos negativos que puede tener el usar un celular en niños jóvenes. Nosotros vimos temas como la desregulación emocional, puede incidir también en un peor comportamiento más adelante, incluso en peores calificaciones. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? Hemos visto mucho lo que tú nos estás comentando en un montón de estudios que se están realizando a nivel mundial. Pero hay algo que las familias tienen que saber, que es algo mucho más simple de entender, que si yo no le doy tiempo para jugar a mis niños, a jugar ese juego libre, sin estructura, sin instrucciones, que es donde se desarrolla la creatividad y se aprende a conocer el medio que me rodea, si yo no le doy ese tiempo, ese niño no se desarrolla correctamente. Y hoy ese tiempo se lo está llevando el uso de pantallas. Sí, es verdad. Y en especial en edades más pequeñas, donde los niños tienen que aprender a reconocer sus entornos, las relaciones sociales, regular sus emociones, es mucho más fácil delegar la tarea a un celular, y eso es lo más peligroso, que en sectores más vulnerables, donde se tienen menos ingresos, menos posibilidades de sustituir este medio, se recurre a las tecnologías en lugar de estimular a los niños. Eso es muy grave. Se recomienda en general un uso de menos de 2 horas, se considera excesivo en la literatura un uso de 2 o 3 horas más allá de las 2 o 3 horas. ¿Qué te parece a ti esta regulación, en especial para los niños más jóvenes? Imagínate un niño 1 hora de quinto básico viendo dibujos animados explícitos o simplemente videos pornográficos. 1 hora sería un exceso. Tú me dices, sí, Soledad, pero eso es como sácalo de contexto. No, no, no. Hoy en día estamos con un consumo de contenidos inadecuados. Entonces, a mí me gusta que las familias tengan claro el tiempo, ¿ya? Siempre es el tiempo de calidad, ojalá no más de media hora, 1 hora al día, pero que la actividad sea de calidad. Que no sea una actividad solamente para calmar tu ansiedad, como estoy aburrido, anda a ver tele. Mamá, estoy enojado, ya, anda a calmarte un ratito al TikTok que yo ya voy a preparar la comida. Como que tenemos que privilegiar la actividad. Así como ya hemos aprendido a privilegiar la comida saludable y la diferenciamos de la chatarra, que hace pocos años no lo sabíamos, hoy tenemos que diferenciar los tipos de actividad digital y no quedarnos solo en el tiempo. El tiempo es un solo referente. Es cierto. Es cierto, están los contenidos, está para qué se usa, cuándo se usa, puede ser un distractor también, el tema de las notificaciones. Se ha visto mucho que las notificaciones en las aplicaciones de distintos tipos también se relacionan con hábitos de chequeo compulsivo. Al mismo tiempo, los desarrolladores de este tipo de tecnologías tienen un incentivo monetario a que uno esté adicto literalmente a estar consumiendo lo que le llaman el endless scrolling, el scroll infinito, el claro. scrolling infinito, estar metido ahí constantemente. Entonces tenemos por todos lados un mecanismo muy difícil de regular o de desarticular o de explicarle a los apoderados la importancia de que es sacar a sus hijos de eso, o como dices tú, un uso responsable. En esta línea se ha documentado en algunos estudios del Reino Unido y de Irlanda que para adolescentes un uso de 1 hora o menos puede ser positivo. Tengo entendido que ustedes también investigaron ese tema en la Fundación para la Convivencia Digital, ¿no? Nosotros hicimos un estudio junto con el doctor Jorge Gaete en la Universidad de los Andes y vimos que aplicamos la escala de satisfacción vital y lo comparamos y lo relacionamos con las horas de pantalla. Y en general, los niños más felices son los que tienen entre 0 y 1 hora de pantalla. Ligeramente más felices que los que no tienen nada. Ojo, tampoco es muy marcada la diferencia, pero en ese rango de poca pantalla está más alto el índice de satisfacción vital. Pero siempre
hay que asociarlo a la actividad. Yo te pongo un ejemplo y a la experiencia. Si, por ejemplo, tú tienes a tu hijo viendo un ratito un programa de televisión de historia, pero ese niño vive ese capítulo de la historia de una manera súper angustiosa porque estamos viendo un capítulo de guerra, esa experiencia de pantalla para ese hijo, en la medida que tú no la medies, no la converses y no la expliques, es un tiempo que le hace daño porque lo tiene con alto nivel de ansiedad mucho rato y no tiene capacidad de gestionarla tampoco. Por lo tanto, a mí no me gusta separar el tiempo de pantalla de la calidad de la experiencia de pantalla, porque creo que si no, los papás tienden a quedarse con el checklist del tiempo y pierden lo que es la experiencia de la calidad. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, considerando también lo peligrosa que puede ser la adicción a estos dispositivos desde una edad más temprana, también hay un estudio que, bueno, todos estos estudios tienen el problema en realidad de que es muy difícil ver exactamente cómo incide directamente el uso del celular, dado que hay muchos factores que juegan en la misma línea. Por ejemplo, un niño motivado puede verse más atraído hacia los celulares y empeorar sus notas, pero no es que el celular directamente está afectando las malas notas, sino que puede ser la desmotivación, son distintos factores que entran en juego. Entonces se hace muy difícil ver este fenómeno. También quería comentar un estudio, volviendo al tema de la importancia de la edad también. Como que a distintas edades está la calidad, está la edad, está las horas, el contenido. Que un estudio que decía que entrevistan a gente entre los 18 y los 24 años y les preguntan también por satisfacción vital, ese tipo de indicadores psicológicos, psiquiátricos, y les preguntan a qué edad recibieron su primer celular. Y se ve que los que recibieron el primer celular a una edad más temprana reportan menores índices entre los 18 y los 24 años. De nuevo, pueden haber muchos factores en juego metidos en este problema, pero se encuentra en general esto, que hay un efecto negativo, una relación negativa con la satisfacción y con los índices personales de autopercepción, etc. Mira, de base, el problema que está generando todos estos otros problemas en cuanto a bienestar emocional y salud mental es la dificultad que tenemos para concentrarnos. Porque tú para concentrarte requieres máxima atención, ¿cierto? Entonces, el dispositivo te está acostumbrando a recibir un tipo de información. Entonces, si yo te saco de la pantalla, tú pierdes la capacidad de concentrarte en otro tipo de estímulos y no te son de interés. Cuando un ser humano, desde chiquititos, se acostumbran a no tener una atención fija en diferentes estímulos, es un tipo que pierde la capacidad de pensar en profundidad y se vuelve una persona súper influenciable. Porque tú para aprender y para reflexionar algo necesitas atención, motivación y memoria. Cuando la atención la tienes baja porque no la has entrenado, pasas a ser una persona con una calidad de reflexión mucho más y de aprendizaje mucho más baja, más precaria. Y ese es el problema que estamos teniendo. Entonces, como yo no puedo regular lo que estoy haciendo porque mi cerebro se acostumbra a esta cosa impulsiva de atención ligera y de felicidad placentera efímera, mi cerebro no tiene estructuras sólidas para el desarrollo adulto. Entonces, crece, como le digo yo a los papás, un cerebro que es muy fácil de influenciar. Perfecto, sí, toda la razón. Qué irónico, y eso gatilla fácilmente niveles altos de ansiedad que tú después no puedes regular porque no has hecho este entrenamiento de la regulación. Si tú le decías a tu mamá, estoy muy aburrido y te mandan a ver tele, ¿en qué momento tú gestionas tu aburrimiento? Claro, no se sabe qué hacer, después se pierde autonomía, se pierde creatividad, resolución de conflictos, entonces vamos creciendo con mucha frustración. Sí, eso es cierto. Es un grave problema. Me lo relacionaba con lo que decías ahora con el tema de los influencers. Que este prototipo, este arquetipo de personas que van dictando tendencias y al final se pierde también la originalidad. Me estoy yendo por otras ramas, pero el influencer tiene una cosa muy interesante, que los papás siempre a nosotros nos dicen, oye, yo estoy preocupado porque los influencers le llenan la cabeza a mis niños de tonteras, de repente me dicen, cuando no es tan así. Pero, ¿qué hace ese influencer que a tu hijo le impacta? Ese influencer hoy es una autoridad para tu hijo. No es solamente una afición, es una autoridad. ¿Por qué es una autoridad? Porque a tu hijo le es coherente lo que dice y hace. Entonces, gana autoridad quien es coherente hoy día. Ese niño no es capaz de ver más allá. Sí,
Sí. une estos dos puntos, me gusta ese tipo y lo sigo. Claro, y no hay una sí. reflexión en torno a Sí. más, porque no se les ha entrenado para eso. Claro, y están en una etapa de construir su identidad, entonces van agarrando todas estas cosas y claro, eso dificulta aún más la labor de los padres, de las comunidades educativas, de formar y de lograr, como decías tú, que se desarrolle de una forma fortuita el tema de la atención, la motivación, aprender, la memoria y todos esos temas. Nosotros elaboramos una serie de recomendaciones, considerando todo lo que hemos conversado, y nosotros creemos que, como te mencionaba, lo más grave siempre es a menor edad. Entonces nosotros decimos de 2 años para abajo no usar pantallas, 0 horas de pantalla. Y hasta los 6 años usarlo lo mínimo posible y regularlo, que los padres estén ahí viendo el contenido, acompañando a sus hijos, que puedan conversar cómo se sienten, supervisar siempre el uso de pantallas por los niños y tomando en cuenta la burocracia y los problemas que enfrentan los colegios, los sostenedores, los directores hoy en día. Nosotros no estamos de acuerdo con una política nacional de prohibición, pero sí creemos que es muy importante regular el tema y que los colegios decidan de forma autónoma el tema de la prohibición, contemplando un acuerdo con los padres, con las comunidades educativas, en donde se establezcan horarios, límites, qué contenido se puede ver, qué contenido no se puede ver. También ideal desactivar las notificaciones, que los niños no tengan notificaciones más allá de, no sé, WhatsApp o llamadas, o incluso un celular de estos antiguos que sirvan para llamar, para en casos de como Si está te la lo seguridad hoy aguantan. día, sí, si te lo aguantan. Pero recojamos Sería lo que tú me sería estás nuestra diciendo. recomendación. Sí, Recojamos algunas. sí. A ver, tú me dices hasta los 2 años nada de pantalla. Sí. Yo te diría hasta más. Yo trataría de llegar lo más posible, por lo menos hasta los 10 años, con muy poca pantalla. Pero te lo voy a explicar por qué. Porque el cerebro de un niño está apto biológicamente para aprender a partir de su contacto con el medio ambiente que lo rodea, de su casa, de su jardín, de la agüita que hay en la poza al frente de la escalera para subir a la entrada de su departamento, ¿ya? Y así aprenden, no necesitan nada más, no necesitan ir a Disney, no necesitan grandes luces para aprender a rodear, a conocer su entorno. Si yo le empiezo a meter sobreestímulos, altero su desarrollo. Ahora, no pasa nada que un día tú lo dejes viendo una película o que de vez en cuando la mamá está ocupada, le ponga un poquito de televisión, ¿ya? No caigamos en extremos, pero no debe ser rutina más de 2 o 3 veces a la semana. ¿Te fijas? Porque ya interrumpe el proceso de aprendizaje. Claro. Si el papá quiere ver fútbol con su hijo, que vea fútbol, no hay problema. Y pero videojuegos y redes sociales, los niños no las necesitan porque alteran su desarrollo, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo de los colegios, yo concuerdo contigo que la mejor manera sería que cada colegio instalara sus propias políticas de regulación, ¿sí? Y no tuviésemos que tener una ley. Sin embargo, Chile no está preparado para eso. Necesitan una ley de base que al menos los motive a conversar estos temas. Si la ley TEA, muy compleja de implementar, obligó a los colegios a hablar de este tema, esta ley va a obligar a los colegios a hablar de este tema. Y ahí vas a darte cuenta que no hay unidad de criterios. Nosotros trabajamos en más de 100 colegios al año y los profesores no tienen la misma visión del tema. Algunos dicen que tiene uso pedagógico, otros dicen que el teléfono no lo tiene. Entonces, tú que has investigado el tema y algunas personas que les interesa más creen que esto es así y es muy bueno. Sin embargo, regularlo haría muy bien, pero en el fondo Chile no tiene directivos y gente en colegios para poder bancarse esta regulación solos. Y te prometo que yo tenía la impresión que sí podían, pero no la tienen. La dificultad está en que los criterios dentro de los equipos de profesores y directivos no son parecidos. Y se está viendo esto desde un tema como que si el papá lo entregó, el papá se hace cargo. ¿Ya? Si la mamá se lo entregó, bueno, que se haga cargo del problema que tiene. Pero es que ¿quién educa a los padres? Sí. ¿Te fijáis? Hay una generación entera de padres que no ha sido educada. Sí. Entonces, tenemos que hacernos cargo los colegios de los padres y en este minuto no hay esa capacidad a nivel nacional. Entonces, yo creo que la ley ayudaría, pero concuerdo contigo que no es la única solución. O no necesariamente una prohibición, o una prohibición con excepciones, puede ser también. ¿Cuáles serían esas excepciones? Sí, bueno, el tema de seguridad, por ejemplo, de que el hijo pueda contactarse con el apoderado. Sí, pero, a ver, eso es un tema... La mayoría de los papás, nosotros lo hemos evaluado un poco, te dice, por seguridad le voy a entregar un teléfono a mi hijo, ya. Para que te llame cuando llegue a tu casa,
o te diga que salí del colegio, pero la seguridad que está teniendo tu hijo en las redes sociales es mínima. Cuando ve pornografía, cuando juega videojuegos, cuando se hace daño a nivel cerebral, es muy mala seguridad. Entonces, ahí hay que compensar. ¿Puedes darle un teléfono sin internet? Ni un problema. Dale sin internet, dale sin redes sociales, ¿ya? Después te dicen para hacer tareas. El 7% del tiempo se ocupa en hacer tareas. ¿Es necesario hacer tareas en internet? Yo creo que no. Yo creo que más grandes sí, pero los chicos no, ¿cierto? Hay otras formas de hacer tareas. Y tercero, para que no queden fuera del grupo. Esa es la primera, la en realidad más importante. En la presión social. Entonces, si todos hacemos un acuerdo en donde no van a tener redes sociales hasta después de octavo, la presión social desaparece. Si los papás le dicen, te lo regalaría feliz, pero el colegio no me deja porque está prohibido, porque no hace bien, la presión social baja, ¿ya? Entonces, nosotros en este momento hemos visto colegios que, por ejemplo, prohibieron el uso de teléfonos dentro del colegio, pero que los niños igual llevan teléfono para llamar a sus papás, lo que tú me estabas diciendo, que tiene todo sentido común. Papá, me viniste a buscar, ¿dónde está? Y qué sé yo. Pero se llenaron de asaltos en la puerta del colegio, robándole a los niños el teléfono. Entonces, vuelvo a preguntarte, ¿es realmente una herramienta de seguridad? Yo creo que el teléfono grande con internet hoy en día no está siendo para niños. ¿Podemos usar el almeja? Sí, de acuerdo, pero también hay otros que se puede usar sin internet, da lo mismo. El punto es que estoy dispuesta yo de entender por seguridad para mis hijos y hasta dónde quiero que realmente vivan seguros. Sí, el tema de seguridad es otro, en verdad. Un problema más grande. Se aleja de esto. Claro, ¿te fijáis? Entonces, ahí es donde los papás están como súper convencidos de que están en un ambiente seguro cuando le dan el teléfono, no van a ser excluidos y van a hacer sus tareas en el teléfono, de los cuales de esos 3, nada se cumple en la realidad. Y eso es la conversación que tenemos que abrir. ¿Quién abre esa conversación? ¿Quién monitorea? ¿Quién guía? ¿Quién apaña a los papás? No hay en este momento gente a cargo en los colegios. Muy poquita, preparada no hay. Entonces, yo creo que la ley nacional que regule un poco y que dé las bases, por lo menos, abra conversación, apoyo que es súper importante. Que genere instancias de los apoderados, con los equipos docentes, con los directores, que claro, que haya que se alinee al final como la prioridad, la idea de regular. El estudio que ustedes hicieron, todas las indicaciones que tú hiciste me parecen espectaculares y son súper pertinentes. Pero ¿quién las recoge en un colegio? Claro. Es lo que hoy en Chile no tenemos a esa gente preparada. Entonces necesitamos que esas recomendaciones se puedan vivir. ¿Por qué? Porque en el fondo no tenemos el conocimiento para generar esta discusión. ¿Te fijas? Entonces ahí es donde se nos hace letra muerta y finalmente vamos a tener niños que están están viviendo un desarrollo, una etapa de desarrollo con mucha precariedad intelectual, cognitiva, emocional, y ahí no tenemos tiempo de reparar en la adultez. Claro. ¿Te fijas? Entonces, cuando llegan adultos, llegan con un montón de falencias que ya no tengo cómo, no hay terapia que aguante. Ni bolsillo que aguante. Ni bolsillo que aguante. O sea, imagínate lo que cuesta conseguir una terapia hoy en día. Por lo tanto, es el momento de decir ya no más. Hay que regularlo. ¿Ya? Algo, por último, transitorio mientras se empieza a hablar esto. Sí, estamos de acuerdo en eso. Es muy importante para los apoderados, para las comunidades educativas, que se establezcan estas instancias, protocolos internos, que se delimite un horario, ¿verdad? Los fines de semana, además, que se usan más los celulares, porque es un tema que puede tener repercusiones para toda la vida. Ahora es interesante poner edades, las referencias de los tiempos y edades mínimas súper importante, pero yo creo que aquí hay cosas que no se pueden dejar tan abiertas. Yo personalmente, redes sociales no le daría hasta los 13 o 16 años. 13 ya te lo permite un poco la ley, pero de ahí en adelante la ley de datos personales, la que regula las empresas de que manejan datos, digamos, ¿ya? Pero de los 13 a los 16, con muchísima regulación, acompañamiento. Si yo no voy a darles acompañamiento a un hijo, prefiero esperar hasta los 16, ¿ya? Que es la recomendación que te están dando ahora los especialistas. Así es. Eso es. Pero dejar tan a criterio de los padres cuando no han sido educados, yo lo encuentro súper peligroso. Porque todo lo que tú me dices me hace sentido común cuando están formados. Sí, muy importante eso. Muchas gracias. ¿Tienes alguna recomendación final para esto? A mí me encantaría que pudieran descargar de tu página web el estudio y que ese estudio se llevara a los colegios junto con otros estudios más que también están escritos en palabras muy simples como el de ustedes y que se llevara a la discusión para que entre las personas que están en los colegios se escuchen y se conozcan las opiniones para poder avanzar en acuerdos. Muchas gracias.
pueden visitar nuestra página web Acción Educar y descargar el estudio.